Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa del viernes 17 de enero del 2025. Y quiero comenzar hablando acerca de un tema. Este tema que vamos a hablar es un tema interesante porque se ha escuchado en las redes sociales, en un montón o un sinnúmero de lugares o sitios o plataformas. ¿Cuál es el nombre de ese título? Para eso vamos a buscar en el libro de Ezequiel capítulo 38, verso 18. Ezequiel 38, verso 18. Busquen sus Biblias y comencemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Así que ya con esa lectura tienen que darse cuenta de lo que voy a hablar. Voy a hablar acerca de Gog y Magog. A lo largo de la historia y con el pasar del tiempo, a medida que nos acercamos más a los tiempos del fin, mucho se ha escuchado, y este servidor también, lo continúa escuchando cada vez más, acerca de estos nombres, Gog y Magog, de lo que se conoce como la batalla o la guerra de Gog y Magog. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son o cuáles son o qué representan estos nombres? Cuando leemos en Ezequiel 38, nosotros vemos que se hace mención de Gog como un príncipe soberano de Mesec y Tubal. Dice en el verso 1 y verso 2: vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así que vemos que se hace mención de Gog como un príncipe soberano de Mesec y de Tubal, entendiéndose entonces que son regiones. Pero también vemos que se mencionan varios nombres, como por ejemplo Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarma, y todos ellos como nombres de ejércitos en todos equipados. Ejércitos equipados, pero ¿equipados para qué? Para la batalla, para la guerra. Pero si nosotros retrocedemos al principio, al Bereshit, al Génesis, donde comenzó la historia humana, encontramos estos nombres que también están mencionados, con excepción de Gog específicamente. Nombres como que fueron descendientes de Noé, pero específicamente de los hijos de Noé, los hijos Jafet y Cam. De Jafet tenemos los nombres que se mencionan a sus hijos como Gomer, Magog, Tubal, Mesec, y a Togarma, el nieto de Jafet. De Cam, que también viene Canaán como el hijo de Cam, nieto de Noé. También tenemos a Cus y a Fut. Y como he mencionado en otras grabaciones, en otros videos, aquí se está haciendo referencia a genealogías y la importancia de conocer de ellas bíblicamente hablando. Todo en la Escritura, querido hermano y hermana, todo en la Escritura tiene un propósito de ser. Nada se escribió en la Escritura, en la palabra de Dios, como un relleno para rellenar y darle contenido a lo que Dios quiere hablar. Todo tiene un propósito de ser en la Escritura. Me estoy tomando el tiempo
o me estoy tomando un tiempo haciendo un poco de historia para poder entender el por qué se mencionan estos nombres en la profecía del profeta Ezequiel, específicamente en los capítulos 38 y 39. Y que también lo escucharemos mencionar en el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿qué vemos aquí con todos estos nombres? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es descendiente de Sem. Es lo primero. Sem era el primogénito de Noé. Y cuando escuchamos decir palabras como antisemita o semita, estamos relacionándolo a Sem, el primogénito de Noé. ¿Qué nos dice esto entonces? Que toda esa descendencia ha estado y continúa estando en contra de la descendencia de Sem. Entiéndase, Israel. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia de Jesucristo? Porque este tema que yo estoy hablando, se lo estoy hablando a la iglesia. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia de Jesucristo? Bueno, todo y nada. Todo porque está en la Escritura. Y si nosotros ignoramos partes de la Escritura, estamos ignorando lo que Dios nos quiere revelar en ella. Por lo que debemos estudiarla, debemos escudriñarla, debemos conocerla para ver qué nosotros aplicamos de la Escritura. Y también dije nada, ¿por qué? Porque esta batalla, esta guerra que va a tener de Gog y Magog, no es contra la iglesia del Señor. Escuche bien, no es contra la iglesia de Jesucristo, sino que es contra Israel, contra el pueblo, la nación y el territorio de Israel. Por tanto, si eres creyente en Jesucristo, y espero que lo seas, esto no debería afectarte en lo absoluto. No debería afectarte en nada. Cuando leímos al principio en Ezequiel 38:18, cuando dice, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, ¿ve? No está hablando contra el pueblo cristiano, contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Lo que nos está diciendo el Señor es que esta guerra, esta batalla es en Israel, contra la tierra de Israel, no contra la iglesia. De modo que el creyente, la iglesia, si se considera y eres parte de la iglesia del Señor, no tienes por qué preocuparte por esta guerra. Les hago una pregunta. Esto es a la iglesia. ¿Sabes a qué se refiere en la Escritura cuando dice el día del Señor? ¿Sabes a qué se refiere cuando, o qué significa eso, o cuál es la interpretación de el día del Señor? Para eso vayamos a Joel. Joel capítulo 2. Verso 31, que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová. Suena a terror, ¿verdad? Suena a miedo. Aleluya. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 15. Apocalipsis 6, verso 15, que dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aleluya. ¿Sabías que cuando se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento acerca del día grande y espantoso de Jehová o de la ira del Cordero, se está refiriendo a el mismo evento? ¿Sabías eso? La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que la paga, el saldo, el salario, no la recompensa, sino la retribución por nuestros pecados es la muerte. Romanos 6:23, parte primera, parte A, dice: porque la paga del pecado es muerte. Y querido amigo, porque ahora te hablo a ti, lo único que nos libra, y también a ti, iglesia, lo único que nos libra, lo único que nos puede librar de eso, lo conocemos por dos palabras: la cruz. Nuestra salvación, de hecho, todo se lo debemos a Jesucristo. Fue Él quien se dio por nosotros. Él fue quien sufrió la muerte y muerte de cruz que se nos menciona en Filipenses 2, versos 7 al 8, cuando nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Su muerte en la cruz fue para darnos vida, y vida eterna, vida en abundancia. ¿Y sabes qué? Él venció sobre la muerte. Y porque Él venció, nosotros somos más que vencedores por medio de Él. No olvidemos lo que Jesús dijo en la cruz, que fue lo que dio como sello a sus palabras y a su hecho. Dijo: consumado es. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Consumado es. Por lo que la esperanza de todo creyente en Jesucristo, la iglesia, todo aquel o toda aquella que se arrepintió, como dice la Escritura, no como tú pienses, sino como dice la Escritura en Hechos 17:30, cuando dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y todo aquel que se arrepintió, como dice la Escritura, y confesó a Jesucristo como su Señor, como lo dice en Romanos capítulo 10, versos 8 al 10, cuando dice: mas cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres con tu corazón, en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La esperanza en esta tierra y eternamente es que no seremos alcanzados por la ira de Dios. Voy a repetir eso. La esperanza de todo aquel que se arrepintió y confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa esperanza aquí en la tierra y eternamente, es que no seremos alcanzados por la ira
de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios, nos estamos refiriendo a los juicios de Dios que caerán sobre esta humanidad que continúa dándole la espalda a Dios, blasfemando contra ella, blasfemando contra Dios constantemente. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Ese es el verso clave con respecto a esto. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra esperanza bendita? ¿Cuál es nuestra esperanza bienaventurada? Ser arrebatados. Lo que muchos conocen como el rapto, aunque tengo que decirle que a otro esa palabra le puede dar picazón en la piel. No sé por qué, pero a muchos no les gusta escuchar esa palabra de rapto. Ser arrebatado. Y no voy a entrar en dimes y diretes, ni contiendas acerca de si es un rapto secreto o no lo es. Simplemente me voy a suscribir, me voy a enfocar en lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dios no puso a su iglesia para ira. Amado hermano, amigo, Dios no puso a su iglesia para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, su unigénito Hijo. Así que, como mencionamos hace unos minutos atrás, en Primera de Tesalonicenses 5:9, cuando dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se habla de salvación, se está refiriendo o está ligado a victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la ira, victoria sobre la muerte. Dice en Primera de Corintios capítulo 5, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Versos 54 al 57 de Primera de Corintios 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Iglesia, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aleluya. Pero tampoco voy a entrar en conjeturas acerca de cuál trompeta o cuál final trompeta, porque eso no viene al caso ahora por el momento, aunque pudiera decirle que tampoco van a poder interpretarlo. Porque en la cultura y en los ritos y las ceremonias hebreas y judías existen varias finales de trompetas en la fiesta de las trompetas. Así que puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, puede ser el mediodía. Lamentablemente no voy a entrar en esa conjetura. Lo que sí quiero enfatizar es el hecho de que ese momento glorioso de nuestra transformación, donde los muertos en Cristo, en el Mashiach, en el Mesías Jesucristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Como lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18,
que lo podemos leer si lo busco rapidito, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Qué esperanza bendita y bienaventurada. ¿Dónde es que podemos encontrar alguna pista para saber cuán cerca está ese evento del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia? Porque tengo que decir, hay dos eventos. Uno es el rapto y el otro es la venida del Señor, del día del Señor. No podemos equivocarnos con eso. Vayamos a Joel. Joel capítulo 2, verso 30 al 31, nos da esa pista y se nos muestra lo siguiente. Dice la Escritura: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Yo quiero que presten mucha atención, porque no quiero que se pierdan el hilo del mensaje que Dios nos quiere traer en esta mañana. ¿Qué nos está diciendo Joel? Que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el sol se convertirá en tinieblas. En otras palabras, no pondrá o se pondrá oscuro, no dará su luz. Y la luna se pondrá rojiza. Un evento similar nos lo revela Apocalipsis capítulo 6, versos 15 y 17, que lo leímos hace unos minutos atrás, pero con una revelación aún mayor que nos muestra la deidad de Jesucristo cuando nos habla sobre la ira del Cordero, el gran día de su ira. Aquí lo que está quedando demostrada es su deidad. La deidad, como se menciona en Juan 1:1, cuando dice: y el Verbo era Dios. No sé si pueden ver lo que el Señor nos está revelando, pero por si acaso no lo han podido ver, se los voy a mencionar. Si antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el gran día de la ira del Cordero, Jesucristo, el sol se convertirá en tinieblas, en otras palabras, se pondrá oscuro, y la luna se pondrá rojiza como sangre, donde no dará su resplandor, como se menciona en Mateo 24:29. Y que Dios no nos ha puesto a su iglesia para ira, sino para alcanzar salvación mediante Jesucristo. Entonces, la Escritura nos está diciendo que algo ocurrirá antes con sus hijos, con el creyente, con la iglesia del Cordero, la novia del Cordero, que es, iglesia, el rapto, el arrebatamiento, ser arrebatados juntamente con los que mueren en Cristo, porque ellos van a resucitar primero. Dice la Escritura cuándo ocurrirá todo esto. Escucha bien, sí y no. Tal vez dirán, me estoy riendo porque sé que cuando empiecen a ver este video y lleguen a esta parte, sé que van a empezar a tener muchos pensamientos. Van a ver una confrontación de pensamiento y van a ver, tal vez, van a querer escribir. Pueden hacerlo, están en toda la libertad de hacerlo. Pero la Escritura nos dice cuándo ocurrirá todo esto. Sí y no. Sí y no.
Tal vez dirá, Saúl, la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe, solo el Padre. Y eso es muy cierto. No cabe duda al respecto. En lo absoluto, eso es completamente cierto. Ahora bien, ¿por qué y para qué el Señor nos dio todas estas pistas, todas estas señales? ¿Acaso no fue el mismo Jesús quien nos dijo que cuando veamos las señales nos paráramos firmes y que erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca? Párate firme y erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca a las puertas. Entonces, ¿qué debemos como iglesia del Señor nosotros conocer? Y aquí estoy hablándole a la iglesia, no al inconverso, no al impío. El inconverso y el impío tiene que arrepentirse primero. No hay de otra. Esto es sí o sí. Porque si no hay arrepentimiento y confesión, no hay lavamiento de pecado por la sangre del Cordero. Así que tiene que haber un arrepentimiento por parte del inconverso, del impío, de haberse apartado de la palabra de Dios, de haber vivido a espaldas de Dios y continuando viviendo su vida como le da la gana, como mejor entiende, según sus pensamientos, sino según sus convicciones y no según la Escritura. Puede que no mates, no asesines, no robes, no adulteres, no forniques, no hables malo, no haga lo que se dice en el hebreo leshon hara, hablar mal del prójimo. Puede que hagas todas esas cosas y esas cosas no las hagas también. Pero eso no te salva. Lo único que salva es arrepentirte de haber vivido a espaldas de la palabra de Dios y no haber confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Por lo que entonces tiene que haber un arrepentimiento y haber confesado a Jesucristo como tu Señor. No hay de otra. Toma tu Biblia y vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4, que esto se pone cada vez más interesante, más intenso. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso fue hace aproximadamente 2000 años atrás. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo les voy a hacer una invitación a que lean estos versos varias veces y específicamente el verso 1, pidiéndole primero al Espíritu Santo que les muestre, les revele lo que Él quiere que nosotros sepamos de su palabra. La guerra de Gog y Magog, a diferencia de lo que muchos maestros procuran enseñar, y que en las redes sociales se nos quiere mostrar de que está bien próximo a ocurrir y que estas guerras en Medio Oriente y con Rusia y con Ucrania, lo que está en el panorama, están dando inicio a esa batalla, están en un error de interpretación. Puede que esto lleve a un clímax donde pueda comenzar un indicio, pero esto no es el principio para la guerra de Gog y Magog.
Esto es lo que dice el Señor en Mateo 24, oiréis de guerras y rumores de guerras. Existe una semana que está profetizada en Daniel, se conoce como la semana 70, de las 70 semanas que están destinadas sobre Israel, que da inicio al final de los tiempos. Te pregunto, ¿la guerra de Gog y Magog dará lugar en la primera mitad de la semana 70 o en la segunda mitad de la semana 70? No puede ocurrir esta guerra sin que antes no ocurra también un evento. Daniel lo llama la abominación desoladora. También en Apocalipsis se habla de eso. Y eso no puede ocurrir sin que antes se dé la construcción del templo en Jerusalén. Y para los que dicen, nosotros somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo, que están en lo correcto, somos templo del Espíritu Santo. Pero que dicen, somos el templo del Espíritu Santo, ya no puede haber otro templo. Tengo que decirles y darle una advertencia, más les vale que ustedes estén bien conectaditos a Dios, que estén bien conectados con Dios, porque si la Escritura dice en 2 de Tesalonicenses, que leímos ahorita, capítulo 2, que ese hijo de perdición, verso 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, más que tomar control de un templo físico o una estructura, tomará control de tu vida, querido hermano, que estás diciendo que no va a haber más templo porque tú eres el templo. Mucho cuidado, se los advierto bien en serio, mucho cuidado. Tiene que haber un templo que esté en función, sus sacrificios, para que esto ocurra. Recordemos que el pueblo de Israel no reconoce a Jesús de Nazaret como el Cristo, como el Mesías, como el Mashiach. No lo reconoce. Y volverán a retomar los sacrificios en el templo para poder llevar a cabo la otra parte de la Torá que no han podido cumplir como estatuto o como ley. ¿Por qué? Porque los 613 mandamientos que existen en la Torá, tú lo conoces como el Pentateuco. Hay mandamientos, estatutos o preceptos que no pueden cumplirse hoy día. El pueblo no lo puede cumplir porque no existe el templo. Y por más que quieran hacerlo en otro lugar, no están cumpliendo con lo que dice la Torá. Así que para que eso ocurra, tiene que haber un templo. Y es aquí que el apóstol hace mención, el apóstol Pablo hace mención en su segunda carta a los tesalonicenses acerca de lo que tiene que ocurrir primero, antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Jesucristo, con Él. Vuelvo a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y todo esto, querido hermano, todo esto que he mencionado del templo en Jerusalén, funcionando en total función, o sea, que se esté operando con esos continuos sacrificios en un altar, son los que darán comienzo a la semana 70 de Daniel. Y a menos que esto no ocurra,
el templo en función en Jerusalén, no puede manifestarse ese inicuo, ese anticristo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, como también lo profetizó Isaías en el capítulo 11, verso 4. Vayamos a Isaías, porque no quiero dejarlo sin Isaías capítulo 11, verso 4. Dice la palabra: sino que juzgará con justicia a los pobres, y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aleluya. Disculpen que sonó la alarma. Y es que ya me pasé de los 30 minutos. Pero seguimos, porque esto no puedo pararlo. No voy a hacer 2 videos. Lo voy a hacer completo de corrido. Así que, a menos que esto ocurra, lo que también se habla en Isaías 11, no puede manifestarse. No puede haber una abominación desoladora. No puede pasar lo que estamos mencionando acerca del templo de Jerusalén. Y esto va a dar inicio a la semana 70 de Daniel. Y esa manifestación de ese anticristo se dará lugar junto con la apostasía de muchos. Muchos de los que dicen llamarse o ser iglesia. Yo he dicho en algunas ocasiones, no sé si lo he mencionado, que el que diga o el que pretenda decir que está predestinado para ser salvo, que nunca se olvide de las 5 vírgenes insensatas. No olvidemos la parábola de las 10 vírgenes, porque esto va a ser cuando el Señor venga, el cual va a coger a las 5 vírgenes prudentes, las que tenían con su aceite, su vasija con aceite y su lámpara, en otras palabras, palabra y espíritu. Y el Señor vino y cerró la puerta, y esas otras 5 que creían que eran vírgenes, lamentablemente se quedaron fuera. Así que, si tú dices que estás predestinado para ser salvo, nunca olvides a las 5 vírgenes insensatas. Y cuando escuchamos en las Escrituras acerca de términos como 42 meses, 3 años y medio o 1260 días, toditos van relacionados a la semana 70 de Daniel. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, que el anticristo o al anticristo se le permitirá, que se le dará autoridad para actuar por 42 meses. Estamos hablando de 3 años y medio o 1260 días. Entonces, no podría ocurrir eso si la ira de Dios da lugar en ese momento. Si está cayendo en ese momento la ira de Dios sobre la humanidad. Piensen por un momento, querida iglesia. La Escritura dice que la abominación desoladora ocurrirá a la mitad de la semana 70 de Daniel. En otras palabras, que ocurrirá al cumplirse la primera mitad de la semana. Y es en ese momento que entonces el anticristo hará guerra contra Israel. ¿Y por qué hará guerra contra ellos? Porque Israel no lo va a recibir como Mesías, no lo recibirán como Dios. Acordémonos lo que leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice que se hace pasar por Dios, que se sienta en el templo, en el trono como Dios, en el templo. Y eso, cuando ocurra, Israel no lo va a aceptar. Y entonces ese anticristo va a ir en contra de Israel, porque ese anticristo lo que quiere es total adoración a él. Termino diciendo, la guerra de Gog y Magog no puede ocurrir en la primera mitad de la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Porque es en la mitad de la semana
de Daniel, la semana 70, que ocurrirá esa abominación desoladora. Y háganse la pregunta, o yo les voy a hacer una pregunta: ¿cómo termina la batalla de Gog y Magog según las Escrituras? ¿Cómo termina esa batalla? ¿Sabes cómo termina? Termina con la victoria de Israel. Y tú dirás, pero es que hay una palabra que dice que viene la angustia de Jacob. Sí, esa angustia de Jacob va a ser porque ellos rechazarán a ese anticristo, y toda esa furia de Satanás con el anticristo va a caer sobre Israel. Y ahí es que viene lo bueno. Ahí es que viene lo bueno. Porque ahí va a ser la victoria de Israel total y absoluta. ¿Cuándo qué? Cuando Israel diga: Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y vea con sus propios ojos la segunda venida del Mesías, del Mashiach, Jesucristo, y el mismo Señor destruya todas esas naciones, todas esas coaliciones de naciones que se van a ir en contra de Israel. Jesús, con el espíritu de su boca, las va a aniquilar, las va a destruir. Piensen por un momento. En la Escritura, en los Salmos, se llama Selah. Aleluya. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo dijo Jesucristo con respecto de su venida. Dijo: no me verán hasta que este pueblo salga de su boca por sus labios: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y antes de que eso ocurra, lo que hemos hablado, la iglesia, tú y yo, creyentes en Jesucristo, como lo dice la Escritura y no como dicen algunos, o como muchos creen, seremos arrebatados, removidos de esta tierra, seremos levantados para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación mediante Jesucristo. De modo que no va a dejar a su iglesia, la novia del Cordero, mientras la ira cae sobre la tierra y sobre la humanidad. Aleluya. Iglesia, no seamos sensacionalistas. No nos emocionemos por creencias que son pseudobíblicas, sino más bien emocionémonos por la verdad bíblica que se nos es revelada. Ahora te pregunto, ¿qué hacemos cuando la verdad de las Escrituras se nos revela? ¿La ignoramos? ¿La guardamos? ¿O la aplicamos? Esperemos en el Señor que podamos aplicar su verdad en nuestra vida para la gloria del Señor, como dice esa expresión en latín, coram Deo, vivir la vida, toda la vida, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero, iglesia, sobre todas las cosas, que nuestro Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Querido amigo, no puedo terminar esta grabación sin hacerte la invitación, que si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La Escritura dice
que el día grande y espantoso de Jehová está por venir, que la ira del Cordero, ese gran día de la ira del Cordero, está próximo por llegar. Y sería bien lamentable que cuando eso ocurra, tú quieras hacer como ese rico que estuvo en el infierno, tratando de decirle a Abraham que le dijera a Lázaro que mojara la punta de su dedo en agua y se la pasara en su boca, porque estaba en esta llama y en este tormento que lo tormenta eternamente. Y yo no quiero que pases por eso. Por eso es que si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tiene que haber en ti un arrepentimiento de haber vivido a espaldas de Dios, a espaldas de su palabra. Por lo que mi consejo, porque esto no es obligatorio, cada cual es responsable por lo que le va a dar cuenta a Dios ante el tribunal grande y blanco. Se llama el tribunal del trono blanco. Y en ese momento, cuando el Señor abra su libro, el libro de la vida, y no halle tu nombre escrito en el libro de la vida, lamentablemente tu fin va a ser el lago de fuego y azufre, junto con Satanás, el anticristo y el falso profeta, y todos sus ángeles y todos los que quisieron seguir la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. No quiero que eso ocurra, por lo tanto, te muevo a que vengas en arrepentimiento, que haya un profundo pesar por haber vivido a espaldas de Dios, un arrepentimiento genuino, porque ¿sabes qué? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso lo dice, querido amigo, en el Salmo 51, verso 17. Y cuando tú vienes en arrepentimiento, porque hay una profunda convicción de haber vivido a espaldas de Dios, vivir en pecado, eso va a producir en ti ese arrepentimiento, una confesión de labios que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor, como lo expresé hace unos minutos atrás cuando dije en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que he estado hablando hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así y sólo así podrás tener tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Espero que puedas reflexionar al mismo y que te encierres en tu aposento, en tu lugar donde tú te sientas tranquilo, sin interrupción, y que puedas derramar tu alma al Señor. Espero que eso ocurra para que podamos entonces encontrarnos allá en las nubes, en el aire, para recibir al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.